Peluquería infantil, de pelos, la Pelu Infantil. Corte, peinados con y sin citas. Canecalón, extensiones de colores. Manicure, maquillaje, tinturas, peinados para eventos especiales. Servicio personalizado de belleza. Encuéntranos en Facebook e Instagram. @de pelos Pelu Infantil. 310-618-0442. Centro Comercial Alamedas, local 216 Montería. De pelos, la Pelu Infantil. Siempre habrán sonrisas. Seguidores, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición de Burbuja Política con los temas que le interesan a la comunidad. Este es un escenario de la democracia. Aquí invitamos a los aspirantes a las alcaldías de los diferentes municipios y a los diferentes candidatos que están en la puja por alcanzar la gobernación de Córdoba en las elecciones de octubre. Hoy hemos invitado a Luis Fernando Ballesteros, quien el pasado fin de semana fue ungido como el candidato del Pacto Histórico. Pero no solamente hay que hablar del Pacto Histórico, sino de una especie de frente amplio donde convergen diferentes partidos alternativos. Luis Fernando, muy buenas tardes, bienvenido a Burbuja Política, un placer tenerlo por acá. Buenas tardes, Osvaldo. Un placer estar aquí y poderle hablar a los monterianos a través de este importante medio de comunicación. Bueno, Luis Fernando Ballesteros es candidato a la alcaldía de Montería. ¿Quién es Luis Fernando Ballesteros? Para la gente que nos está sintonizando a esta hora. ¿Quién es Luis Fernando Ballesteros? Luis Fernando Ballesteros es un abogado, defensor de derechos humanos, nacido en el barrio La Granja, criado en el barrio La Granja. A través de mi ejercicio profesional he defendido muchas causas sociales, muchas luchas hemos liderado aquí y me reconocen como el abogado del pueblo y he sido un dirigente político progresista. En el 2019 aspiré a la alcaldía de Montería en representación de la Colombia Humana y hoy, como usted lo dijo, fui ungido por la dirigencia del Pacto Histórico para representar a esta organización política de cara a las elecciones de octubre 29. Bueno, yo estuve en un hotel de Montería, en un escenario donde se oficializó el respaldo del Pacto Histórico a sus candidatos a la gobernación de Córdoba, Gabriel Calle y Luis Fernando Ballesteros, a la alcaldía de Montería. Pero han surgido, yo diría que de pronto, unos comentarios en las redes sociales de algunas personas que de una o cierta forma también pertenecen al Pacto Histórico o a partidos que están debajo del Pacto Histórico. ¿Qué está pasando con eso, Luis Fernando? Claro, excelente pregunta, te agradezco para hacer claridades necesarias. Lo primero, Osvaldo, es aclarar el momento histórico que estamos viviendo. El presidente de la República en campaña, cuando se ideó el Pacto Histórico, le propone al país un proyecto de unidad nacional. A ese proyecto de unidad nacional se le llamó Pacto Histórico. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que se está invitando a todos los sectores políticos y sociales a unirnos, indistintamente de qué partido, indistintamente de la ideología política, unirnos para, obviamente, hacer unas reformas para corregir la profunda crisis en la que nos metieron los gobiernos que antecedieron al presidente Gustavo Petro. Eso es lo primero que hay que entender, y es que el Pacto Histórico, el proyecto de unidad nacional para hacer las reformas estructurales, no era solamente para las presidenciales y el Congreso. En estas elecciones de 2019, perdón, de octubre 29 de este año, también sigue el proyecto de unidad. En ese sentido, nosotros como Pacto Histórico buscamos hacer alianzas con Frente Amplio. ¿Qué es el Frente Amplio? Son aquellas fuerzas políticas que están de acuerdo con las reformas planteadas por el gobierno del cambio y que en lo local nos juntamos para, obviamente, hacer mayorías, hacer fuerza y llegar a instancias de poder local. En ese sentido, nosotros como Pacto Histórico hemos visto en el proyecto de Nuevo Futuro y en el sector del liberalismo que representa no solamente Gabriel Calle, sino Andrés Calle, el ministro Velasco, hay un sector del liberalismo que ha defendido el proyecto de unidad nacional y que se ha manifestado en defensa de las reformas planteadas por el gobierno. Esta ala liberal, que representa el espíritu liberal, aquel que invocó el presidente Petro y que junto con el progresismo llevamos al poder a Francia Márquez y al presidente, y por lo cual somos mayorías relativas dentro del Congreso, esa ala liberal hoy se junta con el progresismo.
la militancia, las bases populares, el pueblo cordobés, el pueblo monteriano, tiene que comprender el momento histórico. Esto no es momento para estar peleando por partidos, por ideologías, que en el pasado se apoyó a fulano o a mengano. Esto es un tema de juntarnos de cara a una propuesta de país que lidera el presidente y que buscamos principalmente darle soluciones a la crisis social que viven los cordobeses y los monterianos, y por supuesto el Pacto Histórico decidió que la fórmula ideal es Gabriel Calle a la gobernación de Córdoba y para la alcaldía de Montería Luis Fernando Ballesteros. Bueno, aclarado ese tema del Frente Amplio, del Pacto Histórico, vamos a hablar ya, aterrizar un poco lo que tiene que ver con su campaña política a la alcaldía de Montería. Le toca a usted enfrentarse a candidatos que están respaldados por verdaderas maquinarias aquí en Montería, ¿no? Claro que sí, y esto se conecta con lo anterior. Aquí el país sigue polarizado, desafortunadamente. Hay unas fuerzas políticas que se arraigan a la visión vieja de país, que después de la Constitución del 91 hundió a Colombia en una crisis social por unas tesis que han fracasado. Esa misma élite de poder en Montería y Córdoba quieren defender la tesis contraria al gobierno. Van a hacer todo lo posible para que el pacto histórico y nuestros aliados en el departamento no surjan, no salgan adelante, precisamente porque ellos le apuestan a que el gobierno del cambio solo dure 4 años. Ellos van a hacer todo lo posible, van a coger las maquinarias que tiene toda esta política clientelar y nosotros vamos a enfrentarlos con la victoria, Dios mediante, y por supuesto necesitamos el respaldo popular para que le sigamos apostando a ese cambio que viene desde lo nacional, para también bajar toda esa oferta, todas esas reformas, para que los monterianos salgan de la crisis social en la que están. Bueno, ¿cuál es la foto de Montería hoy, desde su visión, desde su óptica como abogado defensor, digamos, de los pobres, de los necesitados, como persona que conoce las necesidades en los barrios del sur? ¿La foto de Montería hoy cuál es? Montería en este momento tiene una visión de ciudad que es inviable desde el punto de vista ambiental, social y económico. Los que han tenido el poder nos han vendido una ciudad sostenible, pero que esa visión de ciudad ha dejado por fuera al ser humano como centro del desarrollo. Han dicho que el cemento, las carreteras, los edificios que hacen es equivalente al desarrollo y desconocen de que es el ser humano quien se desarrolla y principalmente satisfaciendo las necesidades de empleo, de educación, de vivienda digna, de salud, etcétera. En esos 4 componentes básicos que componen, digamos, las necesidades estructurales de un ser humano, Montería está fallando. Montería, si sigue así como va a agudizar más la crisis. La visión de ciudad en términos en que se está desarrollando es una visión depredadora de la ciudad. ¿Por qué lo decimos? Porque en Montería, por ejemplo, el POT está diseñado para que crezca hacia la periferia. Es decir, toda la tierra fértil y el distrito de riego que cualquier ciudad del mundo quisiera tener está siendo urbanizado. Cometimos un grave error en volver el corregimiento de Garzones zona urbana. Ahí va a ocurrir un desplazamiento económico, toda vez que los campesinos que ahí cultivaban arroz, maíz, yuca, se encuentran hoy con un panorama donde para urbanizar simplemente van a destruir el distrito de riego. Esta visión depredadora no solamente está acabando con la tierra productiva, sino también con el ambiente, porque en la periferia de la ciudad existen humedales que obviamente son los que sostienen el ecosistema en Montería, y nosotros tenemos que tener en cuenta también que precisamente esta visión no ha desarrollado la infraestructura productiva que va a desarrollar la vocación agrícola e industrial que tenemos como monterianos. Eso ha generado índices de informalidad que superan el 65%. Una economía como la de Montería, donde hay índices tan altos de informalidad, está destinada al fracaso. Nosotros tenemos que, aprovechando el gobierno del cambio y la visión que tiene sobre la economía popular,
empezar a incentivar el crédito para la economía popular, para el vendedor informal. Tenemos que capacitarlos y, por supuesto, invitarlos a que hagan parte de esa economía formal para que contribuyan a la economía del municipio y, por supuesto, que todas estas personas que trabajan en la economía formal tengan seguridad social. Todas estas personas que viven del mototaxismo, de vender informalmente en el centro de Montería, etcétera, se van a hacer viejos sin seguridad social. Y eso va a ser una carga tremenda para el Estado. Necesitamos garantizarle la formalidad a toda esta gente y, por supuesto, detrás de eso viene la seguridad ocupacional. Bueno, mire, como usted usted pertenece a la Colombia Humana, ¿no? Sí, señor. Y dentro de la Colombia Humana está dentro del Pacto Histórico. Hay una propuesta del presidente, de las muchas propuestas del presidente Gustavo Petro que generan controversia. Hay mucha gente que no les gusta, a otros les gusta. Ha dicho el presidente Petro, vamos a darle un auxilio mensual, un sueldo mensual a los jóvenes para quitárselo a las garras de la delincuencia. Como un auxilio, y dijo el ministro Luis Fernando Velasco, vamos a darle como 1 millón de pesos mensual, pero esa plata se va a invertir en educación para que ingresen al SENA, para que ingresen a la universidad. ¿Qué concepto tiene sobre esa propuesta del presidente Gustavo Petro? Esa propuesta es muy oportuna toda vez que precisamente esa crisis social que hay, la falta de empleo, la falta de acceso a la educación, principalmente en la juventud, obviamente eso destruye el tejido social y eso lo que provoca es que los jóvenes sean víctimas de los negocios ilegales. A estas personas, a estos jóvenes y a toda pues la sociedad en general, si no hay oportunidades de empleo, el Estado tiene que garantizarle sus derechos fundamentales. Para que el Estado no acuda al subsidio como herramienta para garantizar los derechos fundamentales de los seres humanos, tienen que crear condiciones de trabajo. Y Colombia está en un periodo de transición de modelo económico. Nosotros venimos de un modelo extractivista donde después del gobierno César Gaviria nos enfocamos en la extracción de hidrocarburos y eso ha hecho que descuidemos la economía productiva. Recuerda que antes del 90 éramos conocidos como un país cafetero. Sí. Y aquí en Córdoba los campesinos vivían bien cultivando maíz, algodón, etcétera. Y toda esa producción agrícola se fue decayendo. Ahora el presidente Gustavo Petro quiere desarrollar esa infraestructura productiva en todo el país para obviamente generar el suficiente empleo y una vez tenga garantizada la sociedad el empleo, ya dejarán de existir los subsidios. Pero hasta tanto no le garanticemos el empleo a la juventud, tenemos que darle ese subsidio de 1 millón de pesos y a los viejos también garantizarles la pensión para que obviamente satisfagan sus derechos fundamentales. Es un tema de humanismo. Bueno, seguramente usted como abogado le ha tocado hacer derechos de petición a algunas personas para que accedan a un medicamento, para que accedan a la cita con el especialista o para que accedan a un procedimiento médico. La salud. La salud, que ha sido un tema de debate a nivel nacional, toda vez que el viejo poder se aferra a que el modelo de salud en Colombia es de los mejores del mundo, cuando todos somos testigos de la crisis que hay en la salud de Colombia. Hace apenas 2 semanas estuvimos apoyando aquí en Montería a un grupo de pacientes que se les son negados los servicios de salud en una EPS que me reservo el nombre, pero son enfermos dializados que viven en zona rural de Montería y que sencillamente el sistema, así como funciona, donde las EPS son las que administran el recurso de la salud, no les da oportunamente no solamente los recursos económicos para transporte, sino los medicamentos y los tratamientos en general. Ese ejemplo que ponemos aquí en Montería, eso sucede en todo el país. Nosotros aquí vemos que esta reforma que plantea el gobierno principalmente busca que sobre todo las personas que viven en zona rural accedan a los servicios de salud como derecho fundamental. El viejo modelo de salud que queremos cambiar no se enfoca en la salud desde el punto de vista de la prevención, sino que ellos le atienden es la enfermedad. Lo que queremos es
lo que lidera el presidente Petro y los congresistas del Pacto Histórico, y lo que queremos implementar en Montería, es que el médico le llegue a la casa a la persona, que el tratamiento le llegue a la casa. Y por supuesto que los recursos del sistema de salud no se queden en las EPS donde ahí no pasa, se pierden. Claro. Bueno, seguidores, estamos en Burbuja Política con los temas que a ustedes les interesan. Estamos hablando de política con Luis Fernando Ballesteros, candidato a la alcaldía de Montería por el Pacto Histórico. Ya regresamos. Peluquería infantil, de pelos, la Pelu Infantil, corte, peinados con y sin citas, canecalón, extensiones de colores, manicure, maquillaje, tinturas, peinados para eventos especiales, servicio personalizado de belleza. Encuéntranos en Facebook e Instagram, @de pelos Pelu Infantil, 310-618-0442, Centro Comercial Alamedas, local 216 Montería. De pelos, la Pelu Infantil, siempre habrán sonrisas. Luis Fernando Ballesteros es nuestro invitado hoy en Burbuja Política, candidato del Pacto Histórico. Bueno, Luis Fernando, también lo vi usted muy preocupado por el tema de las madres comunitarias. Es que son muchos sectores que son muy golpeados por este modelo económico al que usted se refiere, los mototaxistas, las madres comunitarias, todos los informales. El tema de las madres comunitarias, por primera vez un gobierno les tiende la mano. Tengo entendido, no sé si estoy mal, que el gobierno del presidente Gustavo Petro apropió recursos para pensionar a las primeras 4.000 madres comunitarias en Colombia, ¿no? Sí, claro, eso es una noticia maravillosa. Yo soy doliente de ese gremio, yo soy hijo de una madre comunitaria y como abogado he estado al tanto de toda la odisea que han tenido que atravesar todas estas madres comunitarias, señoras, que durante muchos años les negaron el mínimo vital como derecho fundamental. Solo hasta hace poco fue que empezaron a ganar el mínimo. Y jurídicamente se ha librado una lucha en defensa de los derechos laborales de las madres comunitarias. Yo como abogado incluso impetré una acción de tutela con otros abogados más en todo el país, donde un magistrado de la Corte Constitucional le dio la razón a las madres comunitarias. Y viene el presidente de la época, Santos, y presenta una acción de nulidad del fallo y retrocede el reconocimiento de la relación laboral que hay entre el Estado y las madres comunitarias. Eso fue un retroceso tremendo. Este asunto de las madres comunitarias como sujeto de derechos laborales está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este momento. El presidente Gustavo Petro, con esta actuación de reconocer a las madres comunitarias como trabajadoras del Estado y garantizarles la pensión, está obviamente dándoles un apoyo, un espaldarazo a estas madres que se envejecieron sin pensión y que han sido sometidas a la pobreza, y por supuesto aplaudimos y felicitamos a todas las madres comunitarias que se han beneficiado del gobierno del cambio, y por supuesto las exhortamos a que también sigamos apoyando políticamente este gobierno que pretende vincularlas a todos en el mundo laboral formal. Bueno, volvamos al tema del Pacto Histórico del Frente Amplio. ¿Cómo va el tema de los avales? ¿Cómo va ese tema? Ese tema va muy bien. Hemos recibido información de Bogotá, donde, bueno, nos solicitaron toda la documentación, no solamente a mí como candidato a la alcaldía de Montería, sino al compañero Gabriel Calle. En este momento se están, digamos, haciendo los trámites para otorgar el aval. El día 15, aprovecho, el día 15 de julio a las 4 de la tarde en Montería van a venir varios senadores del Pacto Histórico a Montería para refrendar, junto con las bases populares de todo el departamento, aquellos que han interpretado asertivamente la coyuntura política,
y van a respaldar, obviamente, deben de venir o deberían de venir, obviamente, a respaldar este proyecto, esta alianza con Frente Amplio, para de ahí empezar la campaña y obtener el triunfo tanto de gobernación como las diferentes alcaldías del departamento. ¿Sería el próximo sábado entonces? El próximo sábado a las 4 de la tarde con la presencia de senadores del Pacto Histórico. Estará el candidato de Nuevo Futuro, Gabriel Calle. Estaremos todos los candidatos de las distintas alcaldías del Pacto Histórico en el departamento. Bueno, una vez tengan los avales, pienso que se zanja esa discusión, ¿no? Sí, claro. Es triste, lamentable que estemos debatiendo sobre quién es el candidato cuando realmente lo que se está pensando es un proyecto político que resuelva la crisis social. Aquí los dirigentes del pacto en su momento hicieron un análisis reflexivo sobre quién eran los candidatos que mejor representaran al pacto. Y ya decidieron que es Gabriel Calle para Montería Luis Fernando Ballesteros. De nada vale ponerse con polémicas cuando el pueblo está ahí esperando que empecemos la campaña para ver qué le vamos a proponer para resolver los problemas de hambre, los problemas de informalidad, de seguridad, los problemas que tiene el mototaxismo, los problemas que tienen los campesinos, etcétera. Eso es lo importante, no quién es el candidato. Bueno, me dicen a mí en las entrevistas que le hago a dirigentes, a candidatos, que hay una desconexión entre la montería rural y la montería urbana. Y tengo entendido que Montería es tiene un espacio importante, hay un alto porcentaje de zona urbana, ¿no? De zona rural, perdón. El 93%. El 93% bueno, del... El 93% del territorio rural. De Montería es rural. Sí. Bueno, partiendo de esa base, ¿cómo es posible que ese 93% esté desconectado del 7%? Eso pasa porque la visión de la ciudad desde el punto de vista económico de los dirigentes ha sido desconociendo la vocación agrícola que tiene el municipio. Eso ha implicado o ha traído como consecuencia que la infraestructura productiva no se haya desarrollado. ¿Qué es la infraestructura productiva? Vías terciarias. Que el crédito le llegue a los campesinos. Que haya una plaza de mercado mayorista en Montería. Que haya plazas de mercado minoristas en cada una de las 12 comunas del municipio. Que haya un parque ecoindustrial en Montería y que ese parque ecoindustrial esté dentro de una zona metropolitana. Toda vez que Montería es una ciudad-región por naturaleza, necesitamos materializar jurídicamente la zona metropolitana con enfoque agroindustrial entre Montería como ciudad metrópolis, Ciénaga de Oro, San Carlos, Cereté y San Pelayo. Y obviamente tenemos que llevar educación a estos campesinos para que se integren en la ciudad y obviamente toda esta infraestructura debe finalizar con que el municipio le garantice la comercialización a los productos de estos campesinos. Hay dos programas fundamentales que pueden activar la economía en Montería para que estos campesinos se integren y es el PAE y el programa del ICBF. Estos programas de alimentación, los más importantes del país, demandan producción agrícola. ¿Y qué está pasando? Que esta producción la compran, la importan o la compran empresas que ni siquiera son de Montería o de Córdoba. Nosotros necesitamos inyectar esos más de 11.000 millones de pesos del PAE en Montería directamente a organizaciones campesinas. Y necesitamos que el ICBF le compre directamente a las organizaciones campesinas y con eso activaríamos la economía y obviamente desarrollaremos la vocación agrícola, que es el que va a dar el suficiente empleo formal para que los mototaxistas que quieran bajarse la moto lo hagan y toda esta informalidad de más del 65% aprovechen esta infraestructura para legalizarse, formalizarse. Ese es, digamos, a lo que hay que apostarle a Montería. Bueno, seguidores, hemos llegado al final de esta importante entrevista. Ustedes han escuchado a Luis Fernando Ballesteros. Usted tiene a Montería en la cabeza, Luis Fernando. La conoce, se ha preparado para... Sí, a diferencia de otros candidatos que han estado en la administración pública, en administraciones que han desconocido los derechos de los ciudadanos, yo he estado de la otra orilla, yo he estado como líder social.
dentro de los procesos y obviamente tengo pleno conocimiento de las necesidades de la gente y simplemente escuchándolo, la gente sabe cuál es la solución a sus problemas. Y cuando uno se mete en el proceso, ya uno desde esta posición de candidato ya sabe qué es lo que le va a proponer a esos ciudadanos y ciudadanas. Bien, seguidores, hemos llegado al final de Burbuja Política. Luis Fernando Ballesteros, después de la inscripción como candidato oficial a la alcaldía de Montería por el Pacto Histórico, espero tenerlo por acá nuevamente, ¿oyó? Gracias que sí, claro que sí, un placer. Seguidores, hemos llegado al final, como siempre, a todos y a todas les deseo una feliz noche.